El tema de esta noche que he escogido es un tema, Asaf, que hace muchos años llegó ya a Chile. No sé si fue una onda, pero ya pasó o sigue vigente. Pero así como ha habido movimientos dentro del evangelicalismo cristiano, creyente, protestante, hace años atrás se despertó el ministerio quíntuple, es decir, los 5 ministerios que están en las escrituras están vigentes hoy. Me gustaría que tú pudieras leer el caso de que todo lo que debemos hablar debiera corresponder a lo que dice la Biblia. Nosotros somos el pueblo del libro. Hablamos donde habla ella y callamos donde ella calla. Así que leemos en Efesios capítulo 4 y desde el verso 11 creo que hasta el 13. Ok, vamos a ver. 4:11 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, esto parece, no sé si una utopía. Estoy empezando a leer un libro, Utopía, de este señor Moro, un teólogo muy amigo de Erasmo de Rotterdam. Pues bien, una utopía es algo que nunca se alcanza, es como un ideal. Los ideales, una vez que se alcanzan, dejan de ser ideales. Bueno, el ideal aquí está muy elevado, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Y sabe cuál es la medida? ¿Cuál es la medida, Saf? De la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo anda? ¿En qué nivel andamos? ¿Cuántos milímetros? No alcanzamos. Mira, ni Juan el Bautista, que cuando lo ve dijo: Yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies, la correa de la sandalia de sus pies. Pero vea, aquí hay un desafío. Y partimos con este tema producto de que la pregunta que puedes hacerme, Asaf, es: ¿Existen los apóstoles hoy en día? Ahora, antes de empezar, ya, recordando creo que la que tuvimos el martes pasado, quiero que todos podamos tener un corazón humilde de aprender. Esa pregunta que usted ha hecho y ha impactado mucho de ¿estás dispuesto a revisar tu teología? Eso se hace con humildad. Así que, una vez empezando eso, primera pregunta. y te interrumpo porque para poder revisar lo que uno cree se requieren 2 virtudes que nunca caminan juntas. Se llama valentía y humildad. Normalmente los valientes dejan de ser humildes, son arrogantes, feroces, erguidos, y los humildes son como pareciera los apocados, los impotentes. Las 2 virtudes son del espíritu, y para poder confrontar y revisar lo que uno cree necesita la valentía de poder asumir que puede estar equivocado o imperfecto en el conocimiento, y también humilde para aceptar lo que Dios nos dé. Ahora la pregunta, Saf. Ahora sí, ¿existen los apóstoles hoy en día? Hay que ir a las palabras. Me gusta mucho lo que es el la etimología, el significado de las palabras. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, y del cual estamos hablando en esta noche fue escrita en ese griego que era el griego koiné, no el griego clásico de las escrituras de la Septuaginta, sino el griego que se hablaba en la calle. Y Pablo utiliza la palabra apóstol como la utilizaban los griegos. Si bien tiene una connotación de notoriedad, bueno, tiene una notoriedad después, pero la palabra apóstol significa enviado. Si usted y yo no creemos que una vez que Dios nos llama, nos envía, entonces pareciera que nos quedamos solamente en el venir. Y si partimos la palabra castellana es ven, ir. Y
desde ya partimos con la premisa de que un apóstol es alguien enviado con una misión, con un propósito, y creo que Dios a todo el que llama, siempre lo llama con un propósito. Y es bueno empezar con esa información porque normalmente ahora se ha expandido esto del apóstol, muchos apóstoles, y la gente tiene duda, y cuando dudamos nos ponemos o de los que creen totalmente o de los que negamos totalmente, pero nunca encontramos un equilibrio, y ese equilibrio es el que podemos encontrar tanto en la palabra como en personas que nos pueden enseñar. Bueno, este domingo comencé una serie de enseñanzas que me imagino que las terminaré el 2024. Pero parto diciendo de el fundamento que debemos tener acerca de nuestro llamado. Y creo que toda vez que alguien nos pregunta algo debemos ser no fundamentalistas, sino tener un fundamento acerca de nuestras opiniones. Y me resulta molesto a veces el prejuicio y decir que per se los apóstoles cesaron. La palabra cesación está muy presente en varios expositores bíblicos de renombre mundial, pero vea lo que dice Pablo aquí. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos a la obra del ministerio, para la obra del ministerio. Es decir, así como los dones son un regalo para el creyente, los ministerios son un regalo para la iglesia. ¿Qué te parece? Tienen un propósito, no están hechos para poner a alguien por encima de otro solamente, sino para que esa persona pueda servir a la iglesia. Me resulta molesto escuchar a veces personas que gratuitamente despotrican contra aquello que no comparten o no creen. Y no es que vamos a ser tan diluidos, tenemos una fe clara acerca de lo que interpretamos de la palabra. Pero el abuso de la palabra apóstol, llevándolo al estatus, ese es el gran problema que tenemos. Pareciera que los ministerios son nivel. Y creo que hay algo que dije hoy día conversando con alguien: nosotros nunca dejaremos de ser discípulos, nunca. El discípulo es el que sigue, el que va atrás, el que va adelante, y el que va adelante sabemos que es Cristo, y que en ese caminar Dios nos otorga una responsabilidad, un llamado a hacer algo, y eso es lo que entorpece inmediatamente la discusión. Es como cuando alguien ha dicho que cuando no puedes contra el mensaje, ataca al mensajero. Y ahí aparecen los que despotrican y hablan mal, porque los apóstoles hoy día, no los de la Biblia, caballeros, esos son los apóstoles del Cordero. No confunda. Pablo tampoco fue un apóstol presencial de los hechos de Jesús, si usted quiere decir que solamente los que habían estado con Jesús eran los apóstoles. Pablo no estuvo presencialmente, sin embargo, el Señor lo llamó a un apostolado. ¿Y quién puede negar el ministerio apostólico de Pablo? Ahora, que después vino una misión y vino un llamado específico para ejercer la función apostólica, ese es otro asunto, y algunos se autoarrogan el título de apóstol cuando sus obras, sus hechos, su revelación deja mucho que desear. Yo creo que hay un apostolado, y de lo cual dije el domingo predicando, muchos de los que partieron de esta tierra nunca se enteraron de que eran apóstoles, que eran enviados, que fundamentaron, que discernieron los tiempos, que escudriñaron, que levantaron ministerios, que inspiraron gente, que establecieron iglesias. ¿Cuántos no hay que usted ha conocido? Pero nunca ellos usufructuaron del título. ¿Qué te parece eso? Entonces aquí viene la pregunta, porque, surge la pregunta: ¿cómo definimos entonces y reconocemos a los apóstoles en la actualidad? Precisamente esa es la distinción que yo quiero evitar. Pues el apóstol no es alguien que se anda publicitando. De hecho,
a mí me invitaron tiempo atrás a ser parte de un grupo apostólico en toda América del Sur, incluso Latina, y que debía buscar mi cobertura en Brasil. Me pagaban hasta el pasaje para ir y estar en una especie de congreso apostólico y profético. Pero yo entendí que era nada más la búsqueda de una posición, de un título. Cuando si realmente tengo un apostolado en la enseñanza o en el levantar iglesias o en todo lo que demanda el ministerio, eso no me lleva a mí a estar por sobre lo que realmente soy, un siervo, y con ese minúscula. Es triste ver que la palabra señor obispo todavía está metida en el mundo evangélico protestante. Señor obispo, así se le trataba al Papa, el señor obispo de Roma, y aquí en el mundo evangélico, señores. El apostolado no es algo que debiera llevarnos al clasismo. Y yo creo que hay apóstoles en medio de nosotros. Hay gente que se ha ido a meter. La obra apostólica de un señor que se fue a meter al África, el que se fue a la China. ¿Quién puede negar a esos grandes misioneros? Pero eran en el fondo apóstoles que fueron y se introdujeron donde otros no han ido. Pablo se fue a meter al Asia Menor, donde fundamentó iglesias. Creo que por ahí va la definición del apostolado. Son las obras las que hablan más fuerte que nuestras palabras o nuestro título. Espero que se pueda entender que sí, primeramente apóstoles, porque el apóstol es el que establece, el que fundamenta, el que ordena, el que tiene una palabra, pero también la tienen los demás, y los demás no son lacayos. Son 5 ministerios para perfeccionar, y perfeccionar significa llevar a la madurez. Cualquier apóstol, el propósito es llevar a la madurez al creyente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces algunos usufructan de eso y lamento que sea así. Tanto es que más de alguno se ha otorgado mayor revelación, autoridad escritural que las mismas sagradas escrituras. Y hoy en día se anda más detrás de la palabra del apóstol, y la Biblia ni la leen. Me surge porque he escuchado incluso varias personas que este versículo que acabamos de leer al inicio lo consideran como un rangos de quién está por encima de quién. Por ejemplo, el apóstol Protón está por encima del profeta, el profeta está por encima del evangelista, el evangelista por encima del pastor, y al final de la cola está el maestro, que es y el apóstol, como se está abusando actualmente tal vez de eso, es el que, como usted dice, toma una autoridad incluso por encima de la Biblia, que la gente anda... Esa persona que le decía a usted, una rema, pastor, debe una rema, debe una palabra. Así me dijo: apóstol, necesito una rema. Yo le dije: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué te parece esa rema? A veces andamos buscando, como los griegos buscan sabiduría, los judíos piden señales. Nosotros debemos tener cuidado con ir más allá y caer en la manipulación. ¿Existe un nuevo canon revelacional? De ahí que viene esta reacción del cesacionismo, que eliminan inmediatamente cualquier asomo de la autonomía y soberanía que tiene el Espíritu Santo, que por metonimia es el maestro de la iglesia, y que puede hacer algo nuevo, diferente. ¿Cuántos estuvieron en contra de las caídas, de la risa? ¿Cuántos estuvieron en contra de estos encuentros cuando vieron que podía ser una especie de manipulación, lavado de cerebro, con actos de regresión, etcétera? Oye, hay gente que está realmente empecinada en observar a las otras personas. ¿Cuántas veces hablaron mal de tu Marcos Witt? Sí. Y es que Asad es mexicano y ha tocado con Marcos Witt. Si no lo saben, él es un saxofonista profesional y ha tocado también en esos conciertos cuando iba por Monterrey. Y yo recordaba con los hermanos, con Ricardo, bueno, no ven a Ricardo, pero aquí está Ricardo, cómo cuando empezó eso de que Marcos Witt tenía mensajes subliminales y adoraba a Satanás. Y yo y mis hermanos y el grupo con el que tocaba revisábamos en un cassette,
y un hermano que decía, aquí está el mensaje subliminal de Marcos Witt, aquí está. Y nosotros, pues mal, porque había sido el que nos había impulsado a la música y todo eso. Y nos vio, una vez llegó mi papá y nos vio muy apesumbrados. ¿Qué pasó? Y ya le contamos. Y ya nos corrigieron, nos dice, ¿qué te inspira cuando escuchas música de Marcos Witt? Estas canciones, pues todo el mundo terminamos adorando al Señor. Y bueno, ahí nos tranquilizó, pero cuando una persona no entiende o se le hace raro algo, lo primero que hace es bloquear y decir, no, esto no es de Dios. Es como los cuchillos. Los cuchillos matan, así que fuera los cuchillos. No me cabe en la cabeza que hay una apóstol. Sí, es que no necesita que te quepa en la cabeza. Es que hay algunos que todavía no han sido reconocidos y normalmente se reconocen después que se van. Su obra apostólica, así como dice el Apocalipsis, sus obras siguen con ellos. Primeramente dice apóstoles, porque bueno, el fundamento apostólico fueron los que pusieron las piedras de nuestra fe y con su testimonio, pero luego siguió. Y pienso que en todos los tiempos Dios ha tenido sus apóstoles, sus hombres con fundamento. Que ahora utilicemos el título y le pongamos como el segundo. ¿Cuál es el otro que viene a continuación? El deuterón, porque el tritón es el protón, deuterón y tritón, por ahí en el griego. ¿Profetas? Hay profetas. Wow. ¿Habrá profetas por ahí? Sí, pero profetas. Mira, la palabra profeta tiene que ver con profecía y la profecía está relacionada con el futuro. Entonces lo que hoy día llamamos profeta no es nada más que un hombre o una mujer que habla palabras de consolación. Entonces que pasen adelante los profetas y los profetas pasan y dicen, aquí estoy, yo estoy con ustedes, yo estoy aquí, no dudéis en tu corazón, yo te llamé para grandes cosas, yo te escogí, etcétera. Pero de profecía nada, no es que queramos andar hurgando sobre el futuro, porque bueno, yo los 31 de diciembre soy el mejor futurólogo. Una vez prediqué sobre eso. Vengan el domingo, el último día del año, y les voy a predecir el futuro. Ya, no me la sé. Oh, la gente decía, sí, el domingo les voy a predecir el futuro. Y lo que les dije, y se lo digo a usted también, yo le aseguro proféticamente que si no acepta a Jesucristo como su Salvador personal, el futuro que le espera es un infierno lejos de Dios. Y si lo acepta, es una eternidad con Él. Mire qué profeta estoy esta noche. Y es que nos gusta mucho a la humanidad eso de saber el futuro. Si no es por el tarot, si no es por la bruja de no sé quién, si no es por algo, y de repente venimos a la iglesia y buscamos que el profeta haga lo mismo. Hay dos clases de profecía. La profecía bíblica, que una vez fue dicha y ahora ha de ser interpretada, y la profecía personal. Es una lástima que algunos que se autodenominan profetas, algunos usufructan y usufructuar es usar ilegítimamente de un don que no es de uno. Pues yo he fungido la palabra moderna, proféticamente con respecto a determinadas cosas. Dios me puede revelar algo que sí va a ocurrir. Y no me voy a jactar de pronto cuando percibo y discierno cosas en el mundo espiritual, pero eso no me lleva a mí a ser una especie de mago. Tuve la oportunidad de ser el nexo para traer a un predicador norteamericano a un gran congreso que hicimos en el Estadio Monumental, luego concluimos en el Parque O'Higgins. Pero este varón tenía una palabra profética y lo buscaban por la palabra profética personal. Y después de terminado el culto había una fila de unos 30, 40 hermanos para ponerse delante de él y él les diera una palabra profética personal. Y la verdad que parecía una especie de mago, consultador, no sé. Y ahí es donde me lleva a... Bueno, repugna ver eso, producto de la necesidad que la gente tiene de que alguien le prediga el futuro, cuando el futuro nuestro ya está claro. Y ocurre lo mismo que lo del apóstol. No lo entendemos, por ejemplo eso, lo vemos,
muchos que yo veía, que como dijo ahora usted el ejemplo, pasaban y pasaba un pastor y que dice el Señor, yo te envío a las naciones, yo te doy esto. ¿Te dijeron eso alguna vez? Alguna vez. Bueno, sí me enviaron acá. Se enviaron a Chile. Pero que uno después ve y se da cuenta que no pasó, que lo hablaron, nos emocionaron, o tal vez que buscan que la gente, pues obviamente, ¿quién no va a querer que le digan cosas bonitas, no? Pero la gente lo ve y cristianos, digamos, con todo el amor, con todo el interés, dicen que esto no es posible, no existe, esto es falso, esto es una burla, esto no está conforme a la Biblia. Qué consolador es que te digan que el Señor te ha llamado para grandes cosas. Y no nos estamos burlando. Es que me resulta de perogrullo, como dicen los españoles. Es de perogrullo que cuando Dios te llama, chico, dicen los cubanos, te llama para grandes cosas, no te llama para pequeñas cosas. La salvación es algo grandísimo, la santificación, la revelación, el evangelio, es una gran cosa. Entonces a veces ese afán de impactar, de conmover con una palabra profética y basado en el estatus de apóstol, ha hecho que mucha gente salga huyendo y después, como lo dije, rehúsen usar los cuchillos porque con los cuchillos se mata gente. Cuando con los cuchillos se puede hacer una rica comida y se puede utilizar bien. Cuando entendemos eso, vamos a comprender que los ministerios no son rangos, no son clasistas, simplemente son funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y el apóstol es el que fundamenta, es el que tiene la autoridad para poder discernir. Y eso no significa que todo creyente no lo tenga. El Espíritu Santo nos da el don de discernimiento no porque seamos apóstoles, sino porque el Espíritu Santo nos advierte y nos enseña a diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Asaf, yo creo que la palabra clave en todo esto es discernimiento. ¿Qué te parece esa palabra? Sí, en esto de los profetas, yo creo en este ministerio de profeta. Alguna vez escuché a Dante Gebel que decía que él también lo creía, pero decía, el Señor, por el medio del profeta, confirma un mensaje que el Señor nos habló a nosotros. No es como el caso que una vez escribe Marcos Witt en su libro, que una profeta se acercó a él y le dijo, tú se tienen que casar. El Señor me dice que se tienen que casar. Y se metió en un problema Marcos porque decía, ¿y qué iba a hacer yo? Nomás tenía que poner la fecha de casamiento porque pues, no lo había dicho el Señor. Le costó mucho salir de esa situación. Pero el Señor ha hablado a mi vida, como también usted ha tenido una experiencia de una profecía en su vida. Pero eso, el discernimiento, es lo que cuesta y lo que nos da miedo afrontar o entender. Creo que eso es lo que hace que mucha gente esté extraviada, descorazonada. Le falló la profecía, se cayó el profeta, el apóstol no era cierto, se llevó la plata, me manipularon. Oiga, perdón, pero son 50 años ya, 50 años ya en el ministerio. Este otro año, en enero, cumplo 50 años en el ministerio. Y he visto mucho de eso. Pero eso no me priva a mí de discernir, diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Precisamente el canon revelacional nuevo que ha salido por ahí, tanto así que un apóstol de estos modernos, y no me lo contaron porque me mostraron el video y no está trucado, porque la gente lo piensa así, que la palabra apostólica va por sobre la revelación de las Sagradas Escrituras. Que hoy ya no es tan necesario leer la Biblia como logos, como palabra escrita, sino necesitamos la rema, la palabra activa, la voz diciente de Dios, y esa la tiene el apóstol. Así que entre leer la Biblia con historias que ya pasaron, te es necesario escuchar la voz del apóstol. Y eso no es nada más que una herejía, pero de tomo y lomo. ¿Qué te parece eso? Eso es lo que iba a decir, es una herejía. Cuando estaba estudiando sobre
la historia de la iglesia y veía muchos herejes que aparecieron en la historia, ah, tomándose la interpretación bíblica a su manera, y que ellos eran los que podían hacerlo solamente, y lo hacían como ellos querían. Había incluso unos que mezclaban palabras para formar un mensaje ahí como si fuera rompecabezas, pero que al final de cuentas ellos son los que tenían la autoridad suprema, tanto de interpretación de las escrituras como de la doctrina de la iglesia. Me gustaría que alguien me interpretara el 666 que aparece en Apocalipsis. Esto es para la mente que tenga entendimiento. Y ahí aparecen tantas interpretaciones. Imagínate, los testigos de Jehová tienen un líder ex protestante, el señor James T. Russell, que en uno de sus libros, que son básicos en la formación de esta, digámoslo claramente, secta religiosa, dice que leer las escrituras sin los escritos de Russell, usted estará en plena oscuridad al poco rato. Pero si lee a Russell más que las escrituras, usted estará en la plena luz. Ese título de autoarrogarse la revelación ha sido subrepticiamente, muy solapadamente, se ha deslizado en la iglesia. Y hoy día pareciera que el pastor es una especie de papa, la última palabra, es el único que tiene el monopolio de la revelación. Oiga, ¿qué te parece eso? Yo sé que tú provienes de un trasfondo de las asambleas de Dios, y las asambleas de Dios, siendo el concilio más grande del mundo, tienen una especie de gobierno congregacional. Los presbiterianos tienen un gobierno de los ancianos, pero en otras partes no mandan todos los profetas. Es decir, a mí me han dado profecías que no tienen ni pie ni cabeza. Y gracias a Dios que no los seguí, si no estaría nadando, no sé, hasta ahora en el Mediterráneo. Yo creo que los ministerios están sujetos a lo que Dios ha dicho en su palabra. El tercer ministerio que aparece aquí escrito, ¿cuál es? Asaf? Estamos en el 11. A otros evangelistas. Hay una diferencia entre evangelista y evangelisto. Hay muchos evangelistas que van detrás de una plataforma esperando después recibir a cambio una jugosa ofrenda, y pareciera que el botín sean cuántas almas aceptaron a Cristo. Y lo digo con sinceridad, yo fungí, funcioné, operé y fui ordenado evangelista, aunque anteriormente ya había pastoreado, entre comillas, una iglesia pequeña en Santiago y luego en Argentina. Pero el evangelista, él es aquel anunciador, es el heraldo, es el que lleva la buena nueva, las noticias de Dios para el mundo que se pierde. Felipe, siendo diácono, llegó a Samaria e hizo tremenda campaña. Se convirtió hasta Simón el Mago. A Timoteo, que es el pastor de la iglesia en Éfeso, le dice: haz obra de evangelista. Así que el ministerio, ahora, lo que pasa es que es lo más practicable, que la iglesia comparta con otros la buena nueva, ¿o no? Exacto. Y bueno, yo me acuerdo que ya de repente conocía evangelistas, iban a la iglesia allá en México y decían, bueno, voy a predicar y disculpen cómo voy a dejar la iglesia, al fin que yo ya me voy, se queda su pastor. Pero sí, te llevaban una palabra, son de confrontación del pecado, de las buenas nuevas, y sigue siendo necesario ese... Todo creyente potencialmente debiera ser un evangelista. Ahora, si bien hay un llamado específico, pues el hambre de compartir con otros, yo lo veía en mi propio pastor Mario González. Ese hombre en cualquier lugar abordaba a alguien, a un garzón, en el metro, donde anduviera, le decía: disculpe señor, ¿usted aceptó a Cristo en su corazón? ¿Cómo? ¿Qué dijo, caballero? No, le hago una pregunta nada más, no quiero interrumpirlo, pero me interesa saber si usted está en paz con Dios. Si usted se muere, como todos nos vamos a morir. Oye, y empezaba
y me contaba y nos contaba que arriba del metro hacía evangelismo, invitaba a la gente, hacía la oración del pecador, y era pastor, pero tenía un hambre por compartir a Cristo. Me habla y me recuerda de mi papá. Igual. Siempre cuento que nos subíamos a un taxi o algo. Y yo iba atrás con él. Y solo empezaba 1 metro de avanzar el auto. Y, ¿usted ha escuchado hablar de Jesucristo? Y yo atrás, también entre avergonzado y con miedo, no lo vayan a decir algo malo. Pero lo podía parar un policía. Y bueno, yo soy pastor cristiano. Y empezaba también a todo mundo. Cosas que muchos lo quisiéramos hacer, pero no nos da tanta facilidad como a esas personas que les nace, les brota el poder hablar, predicar. El evangelismo está vigente y por eso todas las iglesias debieran practicarlo. Nadie se opone, así como hoy día hay mucha resistencia al apostolado y al profetismo. Claro que el evangelista es importante, pues es el que rompe la barrera, es como el ariete que va adelante con su voz, con su advertencia, el profeta sobre lo que habría de venir de parte de Dios. Y debemos entender que son 5 ministerios para perfeccionar a los santos, no son títulos para autorrogarnos alguna posición. Es triste cuando alguien se enamora de la función, es como que yo esté enamorado de este micrófono, oye, o el micrófono se sintiera, sin él no puedo hablar. Oye, tú eres un micrófono, nada más que eso. Lo importante es el que usa el micrófono. Qué importante es tener claro acerca de los dones que son para el creyente. Es decir, los dones también, eso ya es lo personal. Ya hablaremos de los dones más profundamente en otro programa. Pero también que son dones para la edificación. Todo es para la edificación. Ayer hablaba con el Ricardo en la noche y le decía, hablando sobre todo esto, yo venía escuchando una canción en el auto y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía, todo es del Señor, todo el mensaje, no hay técnica, no hay servicio que pueda ser más grande que el mensaje principal que es del Señor. Somos meros administradores, del Señor nos puede quitar un día y usar en otro lugar, porque al final somos para servir al Señor. Y servir al Señor, como usted dice, es de siervo, de esclavo. Así es. Es una lástima que se haya perdido esa palabra esclavo como siervo. Cada vez que aparece la palabra siervo, los masoretas lo escribieron claramente. Bueno, los judíos eran, pero ya en el griego se estableció claramente que el doulo era el esclavo. Toda vez que aparezca la palabra siervo en el Nuevo Testamento, en las epístolas paulinas, usted ha de traducirlo esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. No, pero suena más lindo Ángel Arangui, siervo del Señor. Qué estatus más grande. ¿Por qué no te declaras esclavo? Porque así lo establece la palabra. Bueno, yo fungí como evangelista durante casi 12, 15 años. Era lo que Dios me llamaba, era compartir a Cristo con todo mi corazón. Era parte de un ministerio evangelístico, hicimos muchas campañas y lo que sí te puedo asegurar es que en Laja tuvimos una campaña donde 460 almas aceptaron a Cristo. Es un número tremendo. Ahora, de que esos son salvos yo no estoy seguro, porque el pastor se arregla con ellos, si dieron frutos dignos de arrepentimiento. Pero esa noche pasaron adelante, hicieron la profesión de fe, y claro, dijeron, ahora tu nombre es escrito en el libro de la vida, pero hay una gran diferencia entre aceptar a Cristo por la boca y luego ser un fiel discípulo de Cristo para convertirse en un esclavo. ¿Qué decir de los evangelistas? Bueno, que no sean tan listos, sean más evangelistas. ¿Cuál es el otro ministerio? Ya en contacto con la Radio Jerusalén de los Álamos, les seguimos diciendo con todo amor y respeto que estamos compartiendo como iglesia. Esta es una conversación, no es una enseñanza ni doctrinal ni teológica, es simplemente un compartir. Y damos gracias a Dios por lo que quieran compartir. En cualquier momento usted se cambia y se pone a ver a Chilevisión las noticias hermosas que dan, o se mete a YouTube, haga lo que usted quiera, pero si usted está aquí, creo que es para que nosotros podamos también compartir para edificación, consolación y exhortación. El próximo que todos reconocen como tal es el pastores.
¿Y qué significa pastor? ¿Ah? El poimen, en el griego, es el que conduce a pastos. El pastor no es ni fuente ni destino, es simplemente un apacentador. No es el dueño de las ovejas. Pedro pastorea mis ovejas. Tú eres el pastor, serás el pastor, pero no te olvides que las ovejas son mías, dice el Señor. Apacentad, dice Pedro después en su epístola universal, la grey de Dios, apacentad la grey de Dios. La palabra grey se establece como congregación, pero el original habla de herencia. Apacienten la herencia de Dios. ¡Wow! Entonces, hoy día vemos números, andamos detrás de llenar el templo, no sé, con algún evento, con algún cantante, con algún gran profeta o evangelista. Y la cosa es llenar el templo, pero recuerde, las ovejas son de Cristo. Y cuando Él dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, es donde tenemos que ser muy prudentes y temerosos para que veamos que es el Señor el que añade a la iglesia. ¿Para qué? Para que los llevemos a buenos pastos. ¿Cuánta gente no se ha desilusionado de su propia iglesia? Es una lástima, pero también hay responsabilidad de esos pastores que no renovan el pasto. La ovejita, sí, es el animal más tontito que hay en la naturaleza, dicen. Pero qué hermoso es poder llevarlo, como decía el rey David en su salmo clásico, el Salmo 23, que lo compuso antes de ser rey, y lo hace desde el punto de vista de la oveja. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Wow! Aguas de reposo, y a veces lo que estamos dando son aguas turbias, aguas no claras, y no tenemos por qué ser tan dulzones y aduladores, pero tenemos que ser claros de que las ovejas son de Cristo y que el pastor tiene una función primordial, cuidar de la salud espiritual de sus creyentes. Y en esa salud muchas veces involucra disciplina. Yo tenía problemas con enfermarme porque no quería enfermarme, no porque la enfermedad, sino porque mi mamá iba a llamar a la vieja que ponía inyecciones. Era una señora anciana que tenía una verruga grande aquí, pues se parecía a la bruja de Blancanieves, pero más gordita. Y cada vez que entraba, todos gritábamos, bueno, por lo menos yo, es decir, le tenía terror. Yo no sé por qué cuento esto, pero a veces no nos damos cuenta de que la salud del creyente a veces involucra una inyección, algo que no nos gusta, algo que puede llevarnos a la incomodidad, y mucha gente no quiere eso. Y el pastor debe ser claro de que no somos dueños de las ovejas, son de Cristo. Lo importante es que cuando estén cerca nuestro, más que ser un número, más que ser una ofrenda o un diezmo, veamos un alma que necesita ser consolada, llevada a los buenos pastos, y no olvidarnos jamás de que las ovejas son de Él. Tengo testimonio del pastor Ismael Valderas, el papá de Asaf. Era un hombre muy dulce, muy apacentador. Yo conozco pastores que son más maestros, pastores que son más evangelistas, que fluyen más con... Cada uno ministra según el don que ha recibido. Pero el pastor como que es el corazón de la iglesia, y por eso es que evangelistas, pastores y maestros son los que más están presentes, pero se olvidaron de los otros dos porque están en un nivel ya de fundamento, el apóstol y el profeta. Y por el mal uso que se ha hecho, cuando tú usas mal una cosa, ¿qué se llama eso? Abuso. Abuso. Cierto. Yo ahora que ha mencionado lo de la parte del pastor, entender, bueno, tanto pastores que nos pueden estar escuchando como
miembros de la congregación, gracias a Dios por los pastores, porque les mencionaba el domingo en la iglesia, les decía, cuando venimos del mundo, o a todos, lo que más nos cuesta es someternos a alguien. Y no es que el pastor sea el jefe, pero someter nuestro espíritu a alguien que nos guía, que nos apacienta, que nos cuida, que nos corrige, cuesta mucho. Por eso digo gracias al Señor, porque ese es otro instrumento que el Señor pone para poder bajar hasta para parecernos más a Cristo. Y oramos también por los pastores, y que los pastores ven que gente se va, gente regresa, gente viene, gente ya no viene, pero como decía nuestro pastor Ángel, las ovejas son del Señor y en eso descansamos. Uno sigue haciendo el trabajo, buscando parecerse al pastor de pastores, pero descansando también en el Señor. El pastor Ismael puso algo hace años atrás acerca del corazón del pastor. Tenía su blog, ¿cómo se llamaba? Del escritorio del pastor. Desde el escritorio del pastor. Y con los años escribió algo muy, muy, muy profundo, muy denso dentro de lo que significa la función pastoral. Y en pandemia cerraron, de 10 iglesias, 7 cerraron. Todos los años en los Estados Unidos están dejando el ministerio aproximadamente 20.000 pastores, solamente en un estado, en un año. La fuga ministerial ha sido tremenda, producto de que algunos, claro, se metieron donde no los había llamado el Señor. Si te llamó Dios, te la aguanta y Él te va a sustentar, porque el Dios que envía, ese mismo Dios respalda. Pero ganas no le faltan, y mucha gente no dio la nota, y es triste que se cierre una iglesia, que se vaya un pastor. Yo tuve la oportunidad de ver un caso muy cercano en mi formación ministerial, cuando el pastor decidió decirle un día: yo dejo de ser, yo me voy a ir, quiero descansar. Y llorando se despidió de la iglesia y dijo: quiero dedicarme a otra cosa, dijo que no. Él me lo contaba, que no funciona esto. Y estaba todo el mundo impactado, lloroso, preocupados, y no era una gran congregación, serían unos 30, 40 hermanitos, o si eso. Pero una anciana pasó, me dijo, una abuelita, y me abrazó y me dijo: ¿por qué se va mi pastor? ¿Por qué se va a ir mi pastor? Y lloraba en su cuello, y yo me quedé por esa abuelita, dijo. Él llorando me lo contaba. Si algo tiene el pastor, es esa cercanía con el creyente, y también le llega a lo otro, lo que ha matado a tantas familias pastorales, tantos hijos de pastores que no quieren saber de iglesia, y se dice que este es más malo que hijo de pastor. Sí. Había una frase en México que era: hijo de pastor lo peor. Hijo de pastor lo peor. Precisamente es el ministerio que está más expuesto, y enorgullecernos de ser. Yo he conocido gente que lo primero que quiere es una ordenación y luego andar con una credencial. Yo ya soy pastor. Una vez llegó uno que andaba con unas tarjetas que había mandado a hacerla, y yo estaba en Miami, y dijo: mira, aquí está la tarjeta ya. Y ahí aparecía la palabra reverendo, tanto. Y el pastor Eduardo lo miró y dijo: tú eres reverendo, tú no eres nada. Tú eres un pequeño petardo, que eres un siervo de sacar un carbón que Dios sacó de las cenizas. A veces el estatus, llegar a ser pastor para que me digan reverendo, cuídese de eso. El último de ellos es maestro. Los maestros. Yo tengo un maestro frente a mí. Los que enseñan. Y los que enseñan son aquellos que aprenden. Y aprender es para enseñar. Así como el principio de recibir para dar,
también debemos aprender para enseñar, no es acumulación de conocimiento. Aparte de que el conocimiento que tenemos de Dios es revelacional. Yo me he gozado mucho con maestros en la palabra, independiente de algunas conclusiones teológicas que no cuadran conmigo, pero a mí me emociona escuchar a esos grandes de la fe como Jonathan Edwards, el gran príncipe de los predicadores. ¿Cuál es? El inglés. Spurgeon. Ese caballero. Gente que son maestros en la palabra, que te pueden llevar a conocer y a degustar un pequeño versículo y te lo hacen grande. Es decir, la necesidad de enseñanza hoy en día es muy importante. Que Dios bendiga a los maestros, y eso comienza en la escuela bíblica, en la escuela dominical. Yo también tengo aquí al lado mío un maestro que está a cargo de la enseñanza bíblica de nuestra iglesia. La escuela bíblica funciona, la pastora Dali, también fungen los diáconos. Enseñar, compartir la palabra es importante, y es recordar, es seguir las instrucciones, es reiterar. Eso es lo que es Deuteronomio. La palabra Deuteronomio es repetir lo ya oído. En la repetición, en la ley de la reiteración, el maestro es el que te recuerda, el que te aclara las dudas, el que alumbra con revelación y con el Espíritu ese versículo que a lo mejor a veces lo malinterpretamos. Y ese es un don de Dios, todo es de Dios. Amén. ¿Qué decir? Ya llegamos a los 5 profetas y estamos a punto de terminar ya con nuestra señal hacia la radio Jerusalén y a toda la zona de Los Álamos. Gracias a Dios por poder compartir esta noche. Amén. Apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, ¿para qué sirven? Terminamos con eso. Para edificar, perfeccionar, y la palabra clave que yo me molesta y que me desafía, hasta que eso es. ¿Qué dice después? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no ha llegado todavía, entonces usted necesita un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Es decir, los ministerios son para bendecir la iglesia, edificar, perfeccionar. Y mientras vamos camino hacia allá, ojalá que Dios nos motive a seguir sus huellas. Jesús tenía los 5 ministerios. Él era el profeta, el apóstol por excelencia, el profeta ese de Deuteronomio, el que Dios levantó para darle luz al pueblo. Jesús lo tenía. Ahora, que Él nos haya llamado a algunos para fungir dentro del cuerpo de Cristo, que sea para la gloria de Dios, con toda humildad. Amén. Así que un saludo a la iglesia, un saludo a todos los hermanos, a todos los ministros que puedan estar oyéndonos, viéndonos. Bueno, usted sacará sus conclusiones, pero esta reunión o este mensaje o esta conversación que tenemos con el pastor Asaf Valderas a través de este medio de nuestra iglesia cristiana es para edificación, exhortación y consolación. Y esperamos que pueda seguir en sintonía con Dios, más que con nosotros, con Dios, acerca de los ministerios que están vigentes. Dios no ha pasado. Todavía Dios necesita usar a esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Palabras finales? Dios les bendiga, que como hablamos el martes pasado también, que esto nos haga buscar más del Señor, que nos despierte, que nos mueva de ese letargo donde tal vez podamos estar y que entendamos mejor la palabra de las Escrituras. Sería todo. Que tengan muy buenas noches. Nos seguimos viendo en la presencia de Dios. Bendiciones.